70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así dicen las primeras palabras de Daniel capítulo 9 versículo 24, y con ellas se anuncia el principio de una de las más grandes profecías que encontramos en el libro de Daniel. Definitivamente Daniel es impresionante. Todas sus visiones son impactantes y de increíble contenido profético, con un cumplimiento muy exacto en la historia. Ahora estamos de cara a otra de estas profecías que se conoce con el nombre de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Una profecía que, como veremos, se ha cumplido en su mayoría de predicciones, pero que aún está pendiente el cumplimiento de una parte de ella en los postreros tiempos. Recordemos que seguimos estudiando el libro de Daniel, el cual a su vez forma parte de la serie de los profetas mayores. Ahora vamos a iniciar este estudio del capítulo 9, que nos presenta la profecía de las 70 semanas de Daniel. El capítulo 9 del libro de Daniel comienza con la reflexión que este mismo hace después de leer el libro del profeta Jeremías. Daniel capítulo 9 versículo 1 al 2 dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Para este momento, Babilonia había caído y los medos y persas habían conquistado el imperio, por lo que Babilonia estaba bajo su control. Y Darío, hijo de Asuero, el medo, había sido designado como rey de esta provincia por el emperador Ciro el Grande. Es durante ese primer año de su reinado que Daniel, leyendo el libro del profeta Jeremías, encuentra aquella parte del texto que anunciaba los 70 años de cautiverio que la nación iba a pasar en Babilonia por causa de sus pecados, y la promesa de regresar a su nación si estos se volvían a Dios en arrepentimiento. Este texto que Daniel leyó se encuentra en Jeremías capítulo 25 versículos 11 al 12, que dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y espanto, y servirán en estas naciones al rey de Babilonia 70 años, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Así dijo Jeremías, y este mismo texto fue el que Daniel leyó. Las deportaciones iniciaron en el año 605 a.C. y Daniel se encontraba entre los primeros grupos que fueron llevados a Babilonia. Luego Babilonia fue conquistada por Ciro el Grande en el año 539 a.C. y si nos encontramos en el primer año del reinado de Darío el Medo, habían pasado alrededor de 48 años de deportación. Cuando Daniel leyó las palabras de Jeremías, recordó que este cautiverio habría de durar 70 años y la esperanza de que su pueblo volvería a la tierra nació nuevamente en su corazón. Ahora, la lectura del profeta Jeremías debió impactar el corazón de Daniel y darle a entender que por causa de sus maldades les habían venido todos estos males, pero aún así Dios no se iba a olvidar de ellos, sino que los volvería a visitar 70 años después de su cautiverio, de acuerdo a la promesa que les dio allá en Jeremías. Es por ello que ante tal entendimiento, el corazón de Daniel se quebranta y éste vuelve su rostro a Dios en oración. Él lo buscó en ruegos, en ayunos, ceniza y cilicio, haciendo confesión de sus pecados, y no solo los de su pueblo, sino que también los suyos propios. Esta increíble oración la encontramos en Daniel capítulo 9, versículos que van del 3 al 19. Allí, en la primera parte de esta oración, Daniel hace una confesión por los pecados de su pueblo, y él se incluye en estos. Él dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes.
rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron. De esta manera podemos ver cómo la oración de Daniel prosigue confesando los pecados de la nación, reconociendo que al final todo esto que les había pasado era por culpa de ellos y que el Señor había obrado justamente al permitir que todas estas consecuencias de sus pecados los alcanzaran y ellos hubiesen terminado siendo deportados a Babilonia. Al final, Daniel reconoce que del Señor es la justicia y del pueblo rebelde la confusión de rostro. Luego, Daniel prosigue con su gran oración de intercesión, recordándole a Dios que Él es un Dios clemente y misericordioso. Esto lo dice allá Daniel en siempre el capítulo 9, versículos que van del 9 al 14. Daniel dice que de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aun cuando se trata de un pueblo rebelde. Pero si estos se vuelven a Él en arrepentimiento, el Señor se complace en perdonar sus iniquidades. Daniel insiste en reconocer sus faltas. Él le dice a Dios: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo que ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés. Todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Una vez más, aquí Daniel reconoce el pecado de toda una nación y el hecho de que aún habiendo hecho esto, no se habían arrepentido de sus iniquidades. Por ello, Daniel confiesa su culpa y una vez más reconoce que justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras. Por ello, apelando a la misericordia de Dios y habiendo confesado sus pecados, Daniel implora a Dios que se acuerde de su pueblo para traer redención y liberación. Daniel dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. Por amor del Señor, inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. De esta forma, Daniel implora el perdón de Dios y ruega porque sus promesas de que ellos habrían de regresar a su nación después de 70 años se cumplan. Ahora, después de la oración, la respuesta a Daniel no se tarda en presentarse, porque aún orando estaba él cuando el ángel Gabriel, quien anteriormente le había interpretado la visión anterior, se le vuelve a aparecer y le dice que él había regresado a él para darle sabiduría y entendimiento en todo lo que había pedido y en lo que habría de recibir por parte del Señor. A partir de aquí, Daniel recibiría la respuesta de su oración. Dios le confirmaría que efectivamente sus promesas se cumplirían en su pueblo y se le revelaría una de las profecías más impactantes y de gran relevancia que encontramos en la Biblia. Nos referimos a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Y de esa manera llegamos al versículo 24 del capítulo 9 de Daniel, que nos introduce al detalle de esta profecía. Dice Daniel capítulo 9, versículo 24: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Prácticamente en este versículo se nos dice cuál es el propósito de las 70 semanas
semanas que habrían de venir sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, antes de entrar en más detalle de estas 70 semanas, entendamos a qué se refieren dichas semanas o cómo podemos entender estas semanas. Si nos damos cuenta, el texto dice que 70 semanas están determinadas sobre el pueblo de Israel. Luego, estas palabras 70 semanas se traducen de las palabras hebreas Shavua, Sheva, que puede traducirse como 70 veces 7, 70 periodos de 7 o 70 semanas, como está aquí en la Reina Valera, o algunos le llaman 70 hebdómanas, que es una palabra de origen latín que significa septenio. Por tanto, las palabras hebreas nos están hablando de periodos de 7. Y si consideramos el contexto en el que se está dando esta profecía, diríamos que nos habla de semanas de 7 años. Estas son semanas de 7 años, de tal forma que las 70 semanas equivalen a un total de 490 años. Luego, si regresamos a continuar analizando el versículo 24, este nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Así dice Daniel capítulo 9, versículo 24. Aquí encontramos 6 propósitos que traen estas 70 semanas que habrían de venir sobre la nación de Israel. En primer lugar, dice que el propósito es terminar con la prevaricación, es decir, terminar con las transgresiones y la apostasía que el pueblo de Israel había cometido. Luego, en segundo lugar, el otro propósito es poner fin al pecado. Literalmente significa terminar con todos los pecados de su pueblo, para que así Dios ya no se acordase de sus rebeliones. En tercer lugar, dice que el otro propósito es expiar la iniquidad, es decir, cubrir todas sus maldades, cubrir todas sus transgresiones. Estos son los primeros 3 propósitos por los cuales las 70 semanas se habrían de cumplir. En sus primeros 3 propósitos vemos el fin de toda maldad y apostasía que Dios promete vendría en los postreros tiempos sobre su pueblo. Luego tenemos los últimos 3 propósitos que prácticamente nos hablan de la consumación final del plan de Dios para con Israel. El cuarto propósito es traer la justicia perdurable, es decir, justificar a su pueblo de todos sus pecados. En quinto lugar es sellar la visión y la profecía, es decir, llevar a su cumplimiento todas estas palabras de su profecía, cumplir a cabalidad la palabra que Dios ha declarado por medio de sus profetas. Y en sexto lugar es ungir al santo de los santos. Posiblemente se refiere al lugar santísimo del templo, que será edificado durante los postreros tiempos y donde al final se le rendiría culto al Mesías, estableciendo así el Mesías un reino glorioso sobre toda esta tierra. Ahora, si entendemos bien estos propósitos, el cumplimiento de las 70 semanas terminaría con el fin de todas las rebeliones, la justificación de su pueblo, de todos sus pecados y la consumación del plan eterno de Dios para con su pueblo, lo cual definitivamente tendrá su cumplimiento completo cuando nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, regrese por segunda vez a esta tierra para establecer su reino milenario y juzgar así toda maldad y establecer justicia en esta tierra, habiendo purificado a todos sus santos por medio de su sangre preciosa. Así que hablamos de una profecía que mira al fin de los tiempos, a aquel periodo de terribles juicios que vienen sobre esta humanidad y que se conoce con el nombre de la gran tribulación, pero que al mismo tiempo trae redención para su pueblo Israel al fin de los 7 años que dura este periodo y que termina con la segunda venida de Cristo. Por esa razón, no queda duda que la última semana de estas 70 semanas de Daniel
corresponde al periodo de 7 años que se profetiza en el Nuevo Testamento y que se nos habla allá específicamente en el libro de Apocalipsis y que se conoce con el nombre de la Gran Tribulación, un periodo terrible del cual también los profetas del Antiguo Testamento hablaron y que se refirieron a él como el día de Jehová o el día de la ira del Señor. Así podemos concluir que al estudiar esta profecía debemos estar conscientes que al menos la última semana tendrá su cumplimiento exacto en el periodo de la gran tribulación. Y por tanto nos encontramos en una sección de esta profecía que mira a lo que va a pasar en los postreros tiempos. Así que eso es importante entenderlo para que cuando consideremos las 70 semanas de Daniel, sepamos establecer de manera adecuada los tiempos y momentos donde todo esto tendrá su cumplimiento. Así que considerando todo esto, procedamos a entender cómo la profecía se divide en este periodo de 70 semanas. Para ello leemos lo que dice Daniel capítulo 9, versículos que van del 25 al 27. Estos dicen: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta aquí a Daniel se le revela que habrán 7 semanas y 62 semanas, es decir, transcurrirán de manera continua 69 semanas. Estas iniciarán desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén y finalizarán hasta el Mesías príncipe. Luego, si seguimos leyendo este texto, se nos añaden más detalles concernientes al inicio y fin de estas 69 semanas. Leamos, dice: se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Prácticamente aquí podemos definir en la historia los puntos de inicio y fin de las 69 semanas. Sin embargo, lo consideraremos más adelante. Luego, a continuación, el texto nos anuncia la tercera división de las 70 semanas, la semana número 70. Y dice el texto: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Por tanto, tenemos 3 divisiones en el detalle de las 70 semanas. Primero tenemos 7 semanas que corresponden a 49 años. Luego tenemos 62 semanas que corresponden a 434 años. Y finalmente tenemos una semana que corresponde a 7 años. De esta forma tenemos que las 70 semanas duran un total de 490 años. Ahora procedamos a entender cuándo inicia la primera semana de estas 70 que a Daniel se le han revelado. Para ello, volvamos a leer el versículo 25, la primera parte de para tratar de identificar en qué momento de la historia inicia esta primera semana. Dice Daniel capítulo 9, versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí se nos dice tanto el punto de inicio como el punto de fin de las 69 semanas. El inicio es marcado por la orden para restaurar y edificar Jerusalén, mientras que el fin de las 69 semanas es marcado por el Mesías príncipe.
Si consideramos en la historia en qué momento se dio la orden de restaurar y edificar Jerusalén, los estudiosos de la profecía han llegado a proponer tres posibles momentos en la historia. En primer lugar, tenemos el decreto de Ciro el Grande, que se dio en el año 539 a.C. y que le dio el permiso a los judíos que se encontraban en el exilio babilónico a regresar a su nación y reconstruir su ciudad. Por ejemplo, allá en el segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 al 23, encontramos esto. Dice: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Así dice este texto de Segundo de Crónicas. También en Esdras capítulo 1, los versículos que van del 1 al 4, y en Esdras capítulo 6, versículos 3 al 5, podemos encontrar la misma exhortación que Ciro el Grande dio a los judíos, exhortándolos a subir a Jerusalén y edificar la ciudad. Así que esta es la primera fecha que los estudiosos proponen como el inicio de la primera semana de Daniel. Luego, en segundo lugar, algunos ofrecen una segunda fecha como propuesta del inicio de la primera semana de Daniel. Ofrecen el decreto que Artajerjes, el rey persa, dio a Esdras para regresar a Jerusalén, y que en la Biblia lo encontramos allá en Esdras capítulo 7, versículos que van del 11 al 26. Esto ocurrió allá en el año 457 a.C. Sin embargo, anteriormente ya otros judíos como Zorobabel y el sumo sacerdote Josué habían subido a Jerusalén a restaurar la ciudad y el templo. Y en el caso de Esdras solo llegó a reforzar la parte de la restauración del culto a Jehová, más que a restaurar físicamente la ciudad. Finalmente, hay una tercera fecha que los expertos proponen como el inicio de la primera semana de las 70 que Daniel profetiza. La tercera propuesta de fecha en la cual estos basan sus suposiciones para afirmar que este es el punto de inicio de la primera semana de Daniel es aquella donde el rey Artajerjes decretó y le dio el permiso a Nehemías de regresar a Jerusalén y reedificar los muros, lo cual ocurrió allá en el año 445 antes de Cristo. Ahora, esta última fecha es la que muchos teólogos de tendencia premileniarista y dispensacionalista han considerado como la más probable para identificar el punto de partida de la primera semana de estas 70 semanas que Daniel está profetizando, especialmente porque en una parte de Daniel 9:25 se nos da un detalle en cuanto al clima social en el cual la plaza y los muros se habrían de edificar. El texto dice que los muros y la plaza serían edificados en tiempos angustiosos, aunque desde el regreso de los judíos a Jerusalén para reconstruir la ciudad y el templo hubo una gran oposición. Lo cierto es que la restauración de los muros en sí no iniciaron sino hasta la llegada de Nehemías, y fue en tiempos muy angustiosos que los muros fueron reconstruidos. De hecho, basta leer el libro de Nehemías para darse cuenta de eso. Allá en Nehemías capítulo 2, versículo 19, se nos habla de la oposición que recibieron por parte de Sanballat horonita, de Tobías el siervo amonita, de Gesem el árabe, los cuales hicieron escarnio de ellos y los despreciaron, haciendo burlas constantes y presentando una fuerte oposición
oposición y amenazas hacia la vida de ellos, todo con el objetivo de detener la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sin embargo, esas amenazas no prevalecieron, y así lo podemos leer en el libro de Nehemías. Así que definitivamente fue en los tiempos de Nehemías que se dio la restauración de los muros en tiempos angustiosos, y fue gracias a este trabajo que ellos hicieron que los muros lograron ser reconstruidos, y esto ocurrió allá aproximadamente en el año 445 antes de Cristo, fecha en la cual estamos estableciendo el punto de partida para la primera semana de las 70 que Daniel ha profetizado. Luego, identifiquemos la fecha de fin de la semana 69. Para ello, leamos la parte final de Daniel capítulo 9, versículo 25, que dice de la siguiente manera: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Aquí entendemos que la semana 69 terminará con la muerte del Mesías. Ahora, ¿de qué Mesías habla? Bueno, para entenderlo bien es importante entender que la palabra Mesías significa ungido, y dependiendo del idioma en el que se presente, puede pronunciarse o puede decirse como Mesías o Cristo. Por ejemplo, en el hebreo la palabra Mesías se traduce de la palabra Mashiach, que es una palabra de origen hebreo, mientras que en el griego la palabra usada es Cristo, el cual se traduce de la palabra griega Christos, y en ambos idiomas significa lo mismo, es decir, ungido. Así que definitivamente el ungido es Jesucristo. Jesús es el ungido de Dios, aquel del cual las escrituras nos hablan allá en Isaías 61, quien vendría a liberar a los cautivos de sus opresiones, a predicar el año agradable del Señor y a traer justicia y juicio sobre este mundo, ya que el Espíritu de Dios lo ha ungido para esto. Así que la semana 69 termina con la muerte del ungido de Dios, es decir, con el Mesías, el Cristo, quien es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, podemos establecer la línea de tiempo desde el principio hasta el fin de las 69 semanas. En este sentido, la primera semana arranca con la reconstrucción de los muros de Jerusalén, allá en el año 445 a.C. Luego transcurren 7 y 62 semanas, es decir, 69 semanas que corresponden a un total de 483 años, las cuales finalizan con la muerte del Mesías príncipe. Es importante considerar que cada semana equivale a un periodo de 7 años. Ahora, la pregunta sería, ¿en qué fecha datamos la muerte del Mesías? Bueno, aquí viene una serie de opiniones, estudios, propuestas que diferentes personas han realizado a lo largo de la historia. Y hasta el momento sabemos que 69 semanas han pasado desde la reconstrucción de los muros en Jerusalén en el año 445 a.C. hasta la muerte del Mesías príncipe. Sabemos que hay un total de 483 años, pero la pregunta sería, ¿cómo medir en días estos años? Porque por un lado nosotros estamos acostumbrados a utilizar el calendario gregoriano de 365 días, mientras que los judíos utilizaban un calendario muy diferente, que es el calendario lunisolar, que es de 354 a 355 días en un año. Así que la pregunta sería, ¿qué sistema usamos para poder calcular o estimar de manera precisa la fecha en la cual el Mesías príncipe murió? Por otro lado, es importante también la opinión de algunos al considerar que la mejor opción no es utilizar ni el calendario gregoriano ni el calendario lunisolar de los judíos, sino que mejor considerar la forma de cómo los autores bíblicos medían la cantidad de días en los meses, y esto lo podemos encontrar en algunos textos de la Biblia que vamos a estudiar en este momento. Veamos el primer caso de medición de días por mes que los autores bíblicos usaban. Tenemos el caso de la cantidad de años y su equivalente a días que el arca de Noé estuvo flotando desde que inició el diluvio hasta que el agua bajó su nivel y ésta reposó en tierra. Esto lo podemos encontrar en el libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 11 y versículo 24,
y también en Génesis capítulo 8, versículos que van del 3 al 4. De acuerdo al texto de Génesis capítulo 7, se nos dice que el diluvio inició el día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé. Luego, en el siguiente capítulo, en el capítulo 8, se nos dice que las aguas se retiraron totalmente en el día 17 del mes séptimo del año 600 de la vida de Noé. Si hacemos la resta de estas dos fechas, encontramos que la duración de este periodo fueron de 5 meses. Es decir, por 5 meses el arca estuvo flotando desde que el diluvio inició. Luego, en ambos textos de ambos capítulos se nos afirma que el total de días de este periodo de 5 meses que hemos calculado fueron un total de 150 días. Por tanto, si queremos determinar cuántos días por mes se consideraron en este periodo, solo tenemos que dividir la cantidad de meses transcurridos entre el total de días que abarcó dicho periodo. Así tenemos que la división de 150 días entre 5 meses nos da 30 días por mes. Así que aquí el autor bíblico está utilizando un equivalente de 30 días por cada mes transcurrido. Luego, considerando otro ejemplo, en este caso del Nuevo Testamento, tenemos el caso de la cantidad de meses que el templo será profanado en el tiempo de la gran tribulación. Se nos dice allá en Apocalipsis capítulo 11, los versículos que van del 2 al 3, que 42 meses el templo será entregado a los gentiles. Y en este periodo los dos testigos van a profetizar. Ahora, 42 meses corresponden a 3 años y medio. Y al mismo tiempo, el mismo texto nos dice cuántos días estarán involucrados en este periodo de 42 meses. En el caso de 42 meses equivale a 1260 días. Por tanto, si queremos determinar la cantidad de días por mes que el autor está considerando, solo tenemos que dividir los 1260 días entre los 42 meses y obtendremos un promedio de 30 días por mes. Así que vemos cómo los autores bíblicos solían considerar los meses de 30 días en sus relatos. Así que podemos decir que cada mes corresponde a un total de 30 días, lo cual a su vez indica que un año equivale a 360 días y no a 365 días como en la actualidad se mide el tiempo en los países que usamos el calendario gregoriano. Por tanto, vamos a considerar meses de 30 días para calcular la fecha en la cual murió el Mesías príncipe del cual la profecía de las 70 semanas de Daniel habla. Para ello tenemos que el total de años de las 69 semanas equivale a 483 años. Este número se obtiene de multiplicar 69 semanas por 7, considerando que cada semana equivale a 7 años. Luego, si queremos calcular el total de meses que estas 69 semanas tiene, solamente tenemos que multiplicar el número de meses que tenemos en el año, que es de 12 por la cantidad de años transcurridos en estas 69 semanas, que son 483 años. Al realizar esta multiplicación da un total de 5,796 meses que han transcurrido en estas 69 semanas que Daniel nos está profetizando. Luego, el total de días en estas 69 semanas se obtiene multiplicando el total de meses que nos dio en el cálculo anterior por 30, considerando que hay 30 días por mes en este calendario que los autores bíblicos usaban. Eso nos da un total de 173,880 días transcurridos en las 69 semanas. Por tanto, después de todos estos cálculos, sabemos que en las 69 semanas existen 173,880 días. Pero ahora queremos transformar estos días, este total de días, en años de 365 para poder compararlos con nuestro calendario gregoriano. Para ello, dividamos esta cantidad que nos ha dado de días totales entre 365, que 365 es la cantidad de días que existe en un año de nuestro calendario actual. Esa división nos dará como resultado 476 años. Así que podemos decir que en las 69 semanas de Daniel hay un equivalente de 476 años que corresponden a nuestro calendario actual.
Luego, resumiendo todo esto que hemos estado considerando, podemos decir que la primera semana de la profecía de Daniel arranca en el año 445 a.C., con la orden de reconstruir los muros y la plaza. Luego, después de eso, transcurrieron un total de 476 años hasta el fin de la semana 69, donde se le quita la vida al Mesías, lo cual corresponde al año 31 después de Cristo. Si revisamos la historia, la única persona que encaja perfectamente en esta profecía y que anuncia la muerte del Mesías es definitivamente nuestro Señor Jesucristo, el ungido de Dios. Y con ello a Daniel se le está dando una de las profecías más increíbles que anunciaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo, muerte que habría de traer redención para todos aquellos pecadores que se arrepintiesen. Así que nos encontramos ante una gran profecía, y esta profecía no termina aquí, porque después de la muerte del Mesías, que es Jesús, se nos anuncian otros hechos que definitivamente tuvieron también su cumplimiento en la historia. En el versículo 26 se nos dice que y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y su santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después de la muerte del Mesías, quien es Jesús, la profecía anuncia la venida de un príncipe que destruiría la ciudad de Jerusalén y el templo con gran devastación y fuerza, lo cual efectivamente ocurrió en el año 70 después de Cristo. Aquel príncipe que habría de venir es el general romano Tito, quien en el año 70 después de Cristo sitió Jerusalén, venció la resistencia judía, destruyendo así la ciudad y el templo, y al final la ciudad y el templo fueron totalmente saqueados, y la última resistencia judía fue vencida 3 años después en la fortaleza de Masada, siendo de esta manera los judíos obligados a dispersarse en todo el mundo, e Israel dejó a partir de este momento de ser una nación, ya que los romanos la destruyeron totalmente y mataron a todos sus habitantes, y los que sobrevivieron tuvieron que huir a otras naciones y fueron deportados a muchas partes. Así que aquí tenemos otra profecía muy increíble que nos habla acerca de lo que habría de pasar después de la muerte del Mesías, después de la muerte de Cristo. Y todos sabemos, gracias a la historia, que efectivamente todo esto que estamos hablando de la destrucción de Jerusalén por parte de Roma ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y una vez más, estas profecías de Daniel nos arrojan datos que tienen un cumplimiento exacto en la historia. Profecías que en su momento anunciaron el porvenir y que hoy por hoy son relatados en los libros de historia. Y después de todos estos acontecimientos anunciados en las 69 semanas, el versículo 27 pasa a profetizar lo que habrá de ocurrir en la semana número 70. Allá en Daniel 9:27 leemos: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así dice este texto. Y con estas palabras, por otra semana, se nos introduce a la semana número 70 de Daniel. Debemos entender que esta última semana se refiere definitivamente al período de la gran tribulación. Pero, ¿por qué afirmamos tal cosa? Bueno, recordemos que el propósito de las 70 semanas de Daniel es poner fin al pecado, terminando así con toda la maldad, traer la justificación de su pueblo, expiar sus pecados y establecer una justicia perdurable, sellando así toda profecía y ungiendo al lugar santísimo. Si analizamos estos propósitos, realmente hoy por hoy no se han cumplido al 100%, por tanto podemos decir que la semana 70 aún no se ha cumplido. Israel continúa negando a Jesús como el Mesías. Además, aún no se ha puesto fin a las prevaricaciones y maldades de este mundo, y mucho menos se ha establecido una justicia perdurable. El templo de Jerusalén ni siquiera existe para que el lugar santísimo o el santo de los santos, como se menciona aquí, sea ungido. Así que la pregunta que surge es:
Entonces, ¿en qué momento ocurrirá eso? Pues definitivamente ocurrirá cuando Cristo venga por segunda vez. En su segunda venida, que será al final de la gran tribulación, Cristo regresará a esta tierra, vencerá al anticristo y a todos sus ejércitos y establecerá ese reino milenial donde habrá paz y justicia. Y esto ocurrirá al final de la gran tribulación, y la gran tribulación durará un total de 7 años, 7 años de gran tribulación que corresponden perfectamente con la semana 70 de 7 años de Daniel. Y todo esto es así porque la semana 70 de Daniel se va a caracterizar de acuerdo a este versículo 27 que estamos considerando, porque en ella va a aparecer un gobernante que confirmará el pacto con muchos, lo cual sugiere el pacto que el anticristo hará con Israel, haciéndose pasar por el Mesías. Pero de acuerdo al libro de Apocalipsis, este es desenmascarado a la mitad de dicho periodo de 7 años, y por ello este versículo de Daniel dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas en el templo, y va a desatar una gran persecución en contra de Israel con la muchedumbre de sus abominaciones de parte del desolador. Y este desolador es el anticristo, que va a desatar una persecución cruel en contra de los judíos de este tiempo de la gran tribulación. Este se va a engrandecer y hará cuanto a él le parezca hasta que finalmente venga la consumación de todo, es decir, la consumación del plan eterno de Dios, el cual terminará al final de la semana 70 de Daniel, es decir, al final de la gran tribulación, en el séptimo año, al final de los 7 años, él regresará. Jesucristo regresa con todos sus santos y el anticristo es finalmente vencido, y tanto el anticristo como el falso profeta son arrojados al lago de fuego. Satanás es encarcelado por 1000 años y Jesucristo establece su reino milenial. Durante 1000 años Cristo reinará sobre esta tierra, estableciendo así su trono en Jerusalén, y habrá un periodo de paz y justicia, ya que será Jesucristo el que reinará sobre todo este mundo, y todos estos reinos pasarán y se establecerá un solo reino, que será el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, reino en el cual también nosotros participaremos de esas bendiciones, de esas promesas maravillosas que nos aguardan a todos los fieles, que esperemos con paciencia el cumplimiento de todas sus profecías. Así que, habiendo considerado todo esto, veamos cómo podemos entender estas 70 semanas de Daniel en una línea de tiempo. Primero, tenemos que la primera semana inicia con el edicto de parte del rey persa Artajerjes I de reconstruir los muros y la plaza, lo cual ocurre en tiempos de Nehemías, allá en el año 445 a.C. Luego transcurren 7 semanas y 62 semanas hasta la muerte del Mesías príncipe, nuestro Señor Jesucristo, el cual muere crucificado en el año 31 después de Cristo. Luego, después de esto, la ciudad de Jerusalén y el templo son destruidos por parte de los romanos. Los judíos son dispersos y se pierde la nación. Y el conteo de las semanas de Daniel se detienen en la semana 69. Esto significa que la semana 70 ya no ocurrió. Como lo dicen algunos, el reloj de Dios se detuvo en la semana 69, y a partir de ahí vino un periodo de gracia donde surge la iglesia en el día de Pentecostés, y desde entonces hasta la fecha es anunciado el mensaje del evangelio, llamando al arrepentimiento a los pecadores y exhortándoles a que crean en el sacrificio vicario de Jesucristo. Así, a partir de ese momento, el evangelio es proclamado a todo el mundo. Por tanto, tenemos que esta semana 70 de Daniel aún no ha ocurrido, pero esta iniciará con el rapto de la iglesia,
y justamente después del rapto tendremos la aparición del anticristo, dando paso al período de la gran tribulación que durará 7 años y donde se darán los eventos anunciados en el libro de Apocalipsis, terminando así con la segunda venida de Cristo. De esta manera podemos entender los cristianos el período de las 70 semanas de Daniel. Definitivamente es una profecía que anuncia el plan profético que Dios tiene, no solo para con la nación de Israel, sino con todo el mundo, incluyendo su iglesia. Sabemos que 69 semanas han transcurrido ya con un cumplimiento exacto en su profecía. Luego estamos viviendo en un periodo que ya lleva más de 2000 años que llamamos el tiempo de gracia, tiempo en el cual el evangelio es anunciado para que todo pecador que escucha el mensaje de esperanza se arrepienta de sus pecados y proceda a rendirse a Cristo. Este periodo de gracia terminará con el rapto de la iglesia, que dará paso a la última semana de Daniel, a la semana número 70, que es la gran tribulación, y que posteriormente terminará después de 7 años con la segunda venida de Cristo. Así que esta es la línea de tiempo que podemos entender de las 70 semanas de Daniel, una profecía totalmente increíble. Ahora, si bien es cierto que esta interpretación es sostenida por la Iglesia cristiana, la verdad es que no todos están de acuerdo, o mejor dicho, no es la única interpretación que existe al respecto. Por lo que pasaremos ahora a hablar un poco en cuanto a las objeciones que algunos le dan a esta interpretación que hemos dado. La verdad es que es un tema muy controversial, polémico en gran manera, y existen realmente otras posiciones que van en contra de lo que hemos explicado y que definen el periodo de las 70 semanas de Daniel de otra forma, muy diferente a como la hemos presentado. La primera objeción que presentan algunos a nuestra interpretación es concerniente a usar años de 360 días en lugar de años de 365 días, tal y como se mide en la actualidad nuestro calendario, o incluso ¿por qué no usar años del calendario hebreo? Ya que un calendario hebreo posee 354 días y es un calendario lunisolar. Entonces, la primera observación que hacen va orientada a criticar este punto de que para calcular la cantidad de años que hay en estas 69 semanas, se utilizan días de 360 por cada año. Bueno, ante esta objeción podemos decir que definitivamente no estamos usando años de un calendario gregoriano o lunisolar, sino años con la cantidad de días que los autores bíblicos usaban. Para ello consideramos dos ejemplos que ya vimos anteriormente, uno en Génesis y otro en Apocalipsis, y en ambos determinamos que los autores bíblicos estaban usando meses de 30 días y por ende años de 360 días, y no es difícil entender que Daniel también pudo haber utilizado este mismo sistema de días por año al momento de que se le dieron estas profecías de las 70 semanas. Luego, la segunda objeción que encontramos es la crítica que algunos hacen al paréntesis que afirmamos que existe entre la semana 69 y la 70 de Daniel, y que decimos que es un periodo de gracia en la cual la iglesia ha tenido una gran participación anunciando el mensaje del evangelio. Según nuestra posición, el reloj de Dios concerniente a las 70 semanas se detuvo en la semana 69. Luego vino un periodo de gracia con una duración indefinida que ya tiene más de 2000 años de haber iniciado, pero que finalizará con el rapto de la iglesia, y así se dará paso al inicio de la gran tribulación que corresponde a la semana número 70 de Daniel. Así que la objeción va en el sentido de que esta profecía no puede cumplirse en dos partes, sino que tiene su cumplimiento de manera continua en el tiempo. No obstante, no sería la primera vez que encontramos una profecía que se cumple en dos partes. Por ejemplo, tenemos el caso de la profecía de Isaías capítulo 61, los versículos que van del 1 al 2. Ahí se nos habla del ungido de Dios, aquel sobre el cual el Espíritu de Jehová está sobre él. Y en este caso sabemos que se trata de una profecía
profecía que habla acerca de nuestro Señor Jesucristo y cuyo cumplimiento se dio en gran parte durante su primera venida, ya que vino a predicar las buenas nuevas, a aliviar a los afligidos y liberar a los cautivos. Pero hay una parte en esta profecía que no se cumplió, y es la parte de traer el día de la ira de Dios sobre esta tierra. Sin embargo, esta parte de la profecía se cumplirá en el futuro, en el tiempo de su segunda venida, y por tanto no es ilógico pensar en las 70 semanas como una profecía donde las primeras 69 ya se cumplieron y la semana número 70 se cumplirá en el futuro. Luego tenemos otras dos objeciones en cuanto a nuestra interpretación de las 70 semanas de Daniel. Estas son la posición de la escuela amileniarista y la post-eventum. Vamos a evaluar en qué consiste cada posición. La escuela de interpretación amileniarista afirma que las 70 semanas de la profecía de Daniel ya se cumplieron. Aunque hay variantes de interpretación entre ellos, podemos decir que de manera general interpretan las 70 semanas de acuerdo con el esquema que mostramos en la pantalla. Para ellos, la semana 1 arrancó en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes a Esdras. Luego la semana número 7 termina con la reconstrucción del templo en el año 408 a.C. Posteriormente pasan 62 semanas que terminan en el año 27 después de Cristo con el bautismo de Jesús, quien es ungido por el Espíritu Santo. Luego, 3 años y medio más tarde, ocurre la muerte del Mesías, justo a la mitad de la semana 70, poniendo así fin, según ellos, a los sacrificios del templo, de tal manera que, de acuerdo a esta posición, las 70 semanas de Daniel ya ocurrieron. Ahora, es difícil afirmar que las 70 semanas de Daniel ya se cumplieron en su totalidad y que ya no está pendiente ninguna de ellas, especialmente la semana 70. Pero si consideramos los propósitos por los cuales estas 70 semanas vienen y que se encuentran allá en Daniel capítulo 9, versículo 24, donde se nos habla que el propósito de estas 7 semanas es terminar con el pecado y la prevaricación de este mundo, traer una justicia perdurable sobre toda la humanidad y que ocurra la consumación del plan eterno de Dios. La verdad es que si consideramos todos estos propósitos, nos vamos a dar cuenta que esto aún no se ha cumplido. Por tanto, estas 70 semanas no pueden finalizar sin que los propósitos que se hablan allá en Daniel capítulo 9, versículo 24 no se cumplan. De ahí que es más sensato pensar que la semana 70 aún está pendiente de cumplirse y que realmente esta semana 70 se cumplirá en el tiempo de la gran tribulación que iniciará justo después del rapto de la iglesia. Luego tenemos la posición que llamamos post-eventum, abrazada principalmente por la escuela de la crítica textual. Para ellos, el autor del libro de Daniel es un judío que vivió en la época de los macabeos y que escribió los hechos históricos en forma de una profecía al estilo apocalíptico. De ahí de su nombre post-eventum, es decir, escribir los hechos cuando ya habían ocurrido. Para ellos, la primera semana puede ubicarse en dos posibles periodos de la historia, ya sea en el año 605 a.C., donde Nabucodonosor conquista Jerusalén y se lleva cautivo al primer grupo de judíos, o en el año 587 a.C., donde Jerusalén es totalmente destruida y los últimos judíos son deportados a Babilonia. Luego, considerando que el texto de la profecía menciona 2 veces la palabra ungido, ellos hablan de que realmente hay 2 ungidos en este periodo de 70 semanas y no solamente uno, que bien para ellos podían ser reyes o sacerdotes, ya que ambos oficios solían ungirse con aceite para establecerlos en dicha posición. En este caso, 7 semanas después identifican a Ciro el Grande y su llegada al poder de Persia como el primer ungido. Las fechas podían ser desde su nombramiento como rey de Persia allá en el año 559 a.C. o cuando
cuando dio el decreto para que los judíos volviesen a su tierra en el año 539 antes de Cristo. En ambos casos, las fechas casi dan un total de 49 años que equivalen a las primeras 7 semanas de la profecía. Luego, en la semana 69, ubican la muerte del segundo ungido y proponen la muerte de Onías III como la fecha en la cual se le quita la vida a este Mesías. Onías III fue el sumo sacerdote del templo allá en el siglo II antes de Cristo por la época de los macabeos y fue destituido de su puesto por Antíoco Epífanes cuando él quiso tomar control de toda Jerusalén para obligar a los judíos a que se helenizaran. El problema con esto es que la muerte de Onías III ocurrió aproximadamente en el año 172 a.C. Y si hacemos cuenta de las fechas, veremos que no encajan en este periodo de 69 semanas que han transcurrido desde la primera semana hasta el fin de la semana 69. Definitivamente las fechas en cantidad de años no encajan. Luego la última semana la ven como el periodo en el cual el templo es profanado y donde surge la revuelta de los macabeos. Aquí ubican la semana número 70 de Daniel. El problema con asociar este periodo de los macabeos con la semana 70 de Daniel radica en el hecho de que, si bien es cierto, se cesó temporalmente los sacrificios y ofrendas en el templo, pero ni la ciudad, ni el santuario, ni el templo fueron destruidos, tal y como la profecía de la semana 70 anuncia. De hecho, los macabeos alcanzaron la victoria echando a sus opresores fuera de Jerusalén y lograron purificar el templo y restaurar los sacrificios allí. Así que estas dificultades que se presentan en esta interpretación hacen difícil el hecho de armonizar las fechas y eventos históricos con el resto de los detalles que se nos da en esta profecía. Por tanto, nosotros creemos que la primera interpretación que presentamos al principio es la más acertada. Está totalmente alineada con las fechas de eventos históricos en el periodo de las primeras 69 semanas. Luego tenemos el periodo de gracia y la espera del rapto de la iglesia que dará paso al periodo de la gran tribulación que durará 7 años, la cual encaja perfectamente con la semana número 70 de Daniel y que finalizará con la segunda venida de Cristo, poniendo así fin a toda injusticia y trayendo un reino que durará 1000 años en esta tierra y donde reinará nuestro Señor Jesucristo con toda justicia y equidad, y hasta el fin de los tiempos se dará la consumación del plan eterno de Dios, cumpliéndose así todos aquellos propósitos que la misma profecía de las 70 semanas anunciaba que habrían de cumplirse. Así que esta es la interpretación que damos respecto a la profecía de las 70 semanas de Daniel, una gran profecía que nos muestra el plan de Dios respecto a su pueblo, profecía que nos incluye a nosotros, la iglesia, y nos alienta a permanecer firmes en nuestra fe, esperando el momento del rapto de la iglesia, donde seremos arrebatados al cielo para estar juntamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por hoy vamos a finalizar este estudio muy extenso que hemos tenido, muy controversial y muy difícil de entender, pero la verdad es que con la ayuda del Espíritu Santo y una actitud de humildad podemos abrir nuestro corazón y nuestra mente para que sea el Señor el que nos revele su verdad, esta verdad maravillosa que se encuentra en esta profecía que hoy por hoy tenemos en el capítulo número 9 del libro de Daniel. Así que vamos a orar en esta oportunidad y vamos a dar gracias a Dios por este momento de estudio que nos ha concedido. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra.
por este estudio de esta profecía maravillosa de las 70 semanas de Daniel. Definitivamente, Señor, esta profecía es muy complicada, es muy compleja y ha generado diferentes posiciones y controversias y disputas. Pero nosotros solo te pedimos que nos ayudes a comprenderla, a atesorar estas verdades maravillosas que están en tu palabra para que nos alentemos a seguir esperando tus promesas. Sabemos que un día tú regresarás a esta tierra y establecerás ese reino de justicia que has prometido. Nosotros esperamos, Señor, ese momento en el cual la final trompeta suene y podamos ser apartados de ese periodo terrible de gran tribulación que viene sobre el mundo, y esperaremos, Señor, a que tú hagas valer todas tus palabras y que éstas se cumplan, Señor, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Gracias, eterno Señor. Amén y amén.